Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Artemis 2, Astronautas a la Luna. Y me da mucho gusto recibirlos en ya que sería nuestro primer video para empezar a hacer algunas explicaciones con respecto al vuelo del Artemis 2 a la Luna en el próximo año 2026. Y quiero comenzar primero dándole las gracias por los comentarios que han hecho con respecto a este canal y también resolviendo algunas preguntas que me hicieron algunos jóvenes al respecto, porque me decían que si podía yo explicar primero digamos que las cuestiones un poquito más básicas de cómo funciona un cohete, cómo acelera y este tipo de situaciones. Y vamos a empezar por ahí. Bueno, primero que nada les quiero comentar lo siguiente. Todos los pioneros de la cohetería mundial, como Konstantin Tsiolkovsky, Robert Goddard, German Oberth, Snell Peltier, Wernher von Braun, por supuesto, Sergei Korolev, etc., todos coincidieron en que el diseño de un cohete espacial tiene que ver principalmente con la cuestión del peso. ¿Ok? Bueno. Y quiero hacer una primera aclaración y una primera demostración, si lo quieren ver así, acerca de un poquito la diferencia o el concepto de peso y el concepto de fuerza, que al final de cuentas podrían parecer lo mismo, pero realmente no lo son. Por ejemplo, todo objeto tiene una masa, que es la cantidad de materia de la que está constituido. Yo tengo una masa, esto tiene una masa, los cohetes tienen una masa, etc. Si a esta masa, por ejemplo, yo le aplico una aceleración, ¿sí? Un movimiento y una aceleración, por ejemplo, lo lanzo, va a golpear con fuerza sobre la pared. Okay, entonces, aquí estoy aplicando de alguna manera la segunda ley de Newton, que es la fuerza es el equivalente al producto de la masa por la aceleración. Lo estoy poniendo en términos muy básicos para que sea lo suficientemente claro para cualquier joven de secundaria, de prepa, de universidad que pueda o que vea este tipo de video. Ahora bien, con respecto al peso, yo tengo una masa, vamos a suponer, más o menos 90 kilogramos, ¿sí? Pero esta masa, cuando es afectada, le voy a llamar así, por la gravedad terrestre, entonces se convierte en peso. Por ejemplo, bueno, pues mi peso con la gravedad terrestre, que es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, entonces yo tengo un peso de 90 kilogramos. En el caso, por ejemplo, de la Luna pues es más pequeña que la Tierra y tiene una sexta parte de la masa terrestre, o sea, es 6 veces más pequeña, ¿sí? Entonces su gravedad es un sexto de la gravedad de la Tierra. Y entonces, más o menos, la Luna tiene una gravedad de 1.62 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo con la misma masa que tengo aquí en la Tierra, si yo pudiera caminar en la Luna, estaría pesando 15 kilogramos. ¿Sí? Pero, por ejemplo, si voy a Júpiter, en Júpiter, que es un planeta mucho más grande que la Tierra, es 2.5 veces la masa de la Tierra. Entonces, ahí su gravedad es de 24.7 metros sobre segundo al cuadrado. Lo cual quiere decir que yo en Júpiter estaría pesando 225 kilogramos. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, para que veamos la diferencia entre fuerza y peso. ¿Ok? Cualquier objeto que yo le aplique una aceleración va a tener una fuerza, ¿sí? Pero si esa aceleración es la gravedad con la que soy atraído al centro de la Tierra o al centro de la Luna o al centro de Júpiter o al centro de cualquier astro, entonces está afectado por la gravedad, se convierte en peso. Final de cuentas, la fuerza y el peso
de alguna manera están afectados, vienen siendo lo mismo, vienen siendo la masa por una aceleración. Bueno, ¿por qué quise platicarles esto? Por lo siguiente. Imagínense que este cohete tiene un peso, 1000 unidades de peso. ¿Sí? Pesa 1000 unidades. Ok. Para que yo pueda mover este peso de 1000 unidades, necesito que haya una fuerza, y ahí es donde viene la tercera ley de Newton de acción-reacción, una fuerza que se ejecute hacia abajo, que haga que el cohete se mueva hacia arriba. Pero no puede ser una fuerza menor, ¿sí?, al peso que tiene este cohete, porque simplemente no lo voy a mover. Inclusive si fuera igual, pues se mantendría en equilibrio. Tiene que ser un poco mayor para que entonces esa fuerza logre vencer este peso que tengo aquí. Vamos a suponer que este cohete tiene unos motores que logran una fuerza de empuje hacia abajo de 1005. O sea, hay una diferencia de más 5. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces imagínense que pues en el primer instante que se prenden los cohetes, ¿verdad?, que ya entran en reacción, esto se mueve a penitas. Por eso vemos que los cohetes cuando despegan lentos, 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 y después ya van acelerando. Bueno, pero aparte, imagínense que de esos 1000 unidades de peso que tiene este cohete, 300 unidades corresponden a la carga útil. O sea, todos los fierros del cohete, los astronautas, todo lo que tenga de carga útil, ¿sí? Y los otros 700 sean solamente puro combustible, ¿sí? Para los cohetes puedan ejecutarse. Entonces, imaginemos que en el primer segundo este cohete, o estos motores cohete que tiene este cohete, queman 10 unidades, ¿sí? 10 unidades. Por lo tanto, como queman 10 unidades, en el primer segundo que ya este cohete se movió a penitas, ya pesa menos, porque ya quemó 10 unidades. Entonces ya no pesa 1000, ya pesa 990, pero el empuje sigue siendo de 1005. Entonces, cuando apenas se arrancó, teníamos una diferencia de más 5. Pero en el primer segundo ya tenemos una diferencia de más 15. En el siguiente segundo, que se quemen otras 10 unidades de peso de combustible, entonces ya el cohete va a pesar 980. Pero el empuje sigue siendo de 1005. Entonces, después del segundo, ya tengo una diferencia de más 25. Y en el tercer segundo, mi diferencia va a ser de más 35, porque se quemaron otras 10 unidades de combustible. Por lo tanto, el cohete pesa 970, pero mi empuje sigue siendo de 1005. Tengo una diferencia de más 35. Y luego más 45, más 55. Entonces, conforme pasa el tiempo, este cohete va cambiando de velocidad constantemente. Cada vez se va moviendo más rápido. Por lo tanto, y acuérdense que cualquier cambio de velocidad se llama aceleración. Y es la forma en la que el cohete se va a ir acelerando, acelerando, acelerando. En el caso, por ejemplo, de este Saturno V, más o menos a los 2 minutos 40 segundos, se consumía todo el combustible de la primera sección, se separaba porque no tenía caso tener ese peso muerto, se separaba, pero continuaba con un movimiento inercial, precisamente ese movimiento de inercia, ¿sí?, que lo seguía mandando hacia arriba, y se encendían unos motores cohete más pequeñitos que los que tenía aquí, pero que los seguía impulsando hacia arriba. Lo cual hacía que a los 8 minutos más o menos, el cohete alcanzaba una velocidad de 28,000 kilómetros por hora, que es la velocidad que necesita alcanzar todo objeto para vencer de alguna forma la gravedad terrestre, pero está quedando en órbita terrestre. La Estación Espacial Internacional, por ejemplo, viaja a esa velocidad
sí, y más o menos entre 400 y 500 kilómetros de altura, pero la Tierra la sigue atrayendo y atrayendo y atrayendo. De hecho, las mismas naves que luego le llevan la comida y el agua, las utilizan esas naves para volver a colocar a la estación arriba. ¿Ok? Pero bueno, aquí lo importante es que esté a 28,000 kilómetros por hora. ¿Ok? Bueno, en el caso del SLS, trabaja un poquito diferente, pero pero al final de cuentas se maneja igual. Aquí la diferencia es que este cohete, el Saturno V, tenía puro combustible líquido. Era el que contenía para sus motores principales. Y el SLS no, tiene una combinación. Los dos cohetes laterales son de combustible sólido. Todo lo que es el SLS, realmente que es la parte café, lleva combustible líquido, igual que la nave espacial Orión, y lo que se llama, esta sección que se le llama el ICPS, que es la etapa intermedia de propulsión criogénica. ¿Qué diferencia hay entre el combustible sólido y el combustible líquido? Hay una... obviamente las dos sirven como propulsores, ¿sí? Como combustible para los propulsores. Solamente que el combustible sólido puede regularse la intensidad con la que sale, mas no se puede apagar y prender, ¿sí? A diferencia del combustible líquido, que si en un momento dado el motor cohete se puede apagar y luego se puede volver a prender cuantas veces sea necesario. Y normalmente lo que ocurría con el transbordador espacial y lo que ocurre con estos tipos de cohetes de combustible sólido es que hasta que se consumen, simplemente se consumen, se separan y caen a la Tierra. De hecho, son recuperables con paracaídas. ¿Ok? Esa es la gran diferencia que vamos a tener entre lo que fue el Saturno V y el SLS, que a final de cuentas también es una combinación con lo que vimos durante muchos años con el transbordador espacial. Bueno, ahora bien, esa es ya más o menos la forma en la que el cohete va a entrar en órbita a 28,000 kilómetros por hora. Específicamente para la misión del Artemis II. Artemis II va a tener una combinación de 3 misiones: el Apolo 7, el Apolo 8 y el Apolo 13. ¿Por qué? Bueno, ahorita se los voy a explicar. En el Apolo 7, los astronautas simplemente estuvieron 14 días en órbita terrestre, revisando todos y cada uno de los sistemas de la nave. Hicieron transmisiones de televisión, bueno, hasta gripa les dio y hasta se enojaron, tuvieron ahí un pleito con el centro de control por 1000 situaciones, pero bueno, estuvieron 14 días revisando la nave. Artemis II, bueno, en este caso la nave espacial Orión de la misión Artemis II, solamente va a tener entre 10 y 15 horas para revisar todos los sistemas de la nave cuando esté en órbita terrestre y esté acoplada al ICPS. Va a estar acoplada a esta pequeña sección del cohete. Ya que revisen todos los sistemas de la nave espacial Orión se va a separar del ICPS y va a volar en formación durante 2 horas para revisar todos los sistemas de la nave y sobre todo todos los cohetes de maniobra. ¿Qué es esto? ¿Qué es eso de los cohetes de maniobra? A ver, una nave espacial se mueve o tiene los mismos movimientos, vamos a llamarle así, que los que tendría, por ejemplo, un avión, guardando obviamente las respectivas diferencias. Una nave espacial tiene a lo que se llama el cabeceo, que es lo que hace la nave en esta forma, ¿sí? También tiene el balanceo, que es lo que es así, que en los aviones le llegan a llamar alabeo, por ejemplo, y lo que se llama la guiñada, que es lo que hace la nave para hacer esto. Y entonces, en el caso del Apolo, tenía 16 cohetes de maniobra divididos en grupos de 4 a lo largo del módulo de comando, del módulo de servicio, y con eso la nave se movía de un lado para otro, para adelante, para atrás,
etcétera. ¿Ok? La nave espacial Orión, más adelante, para que veamos dónde están colocados sus cohetes de maniobra, tiene más cohetes de maniobra y inclusive este cohete era el SPS del Apolo, en el Orión es un poco más pequeñito, pero es mucho más potente, ¿sale? Entonces, pero va a realizar las mismas maniobras y con eso va a hacer estos acercamientos y alejamientos, va a girar en torno al ICPS durante 2 horas, revisando todos los cohetes de maniobra de la nave. Bueno, ahora, con respecto al Apolo 8, el Apolo 8, ya que había revisado, que había estado empezó a estar en órbita, estuvo en órbita más o menos unas 2 horas y media, revisando todos los sistemas de la nave. Entonces, el Apolo 8, cuando todavía estaba acoplado a la tercera sección del cohete, en este caso del Saturno V, ¿sí? Tenía esta tercera sección que se le llamaba el S4B, o no, el cohete, se encendió este cohete y se realizó una maniobra que se llama el TLI, y la van a escuchar mucho en los siguientes videos, y que es el momento en el que el cohete se enciende para alcanzar una velocidad de escape de 40,000 kilómetros por hora y entonces sí vencer la atracción gravitacional de la Tierra para ser atraído por la Luna. Aquí hay una cuestión interesante y que luego lo vemos en las películas, por ejemplo en la película de Apolo 13 o en algunas series. Se ve que el cohete lo encienden y se ve que lo apuntan hacia la Luna. Bueno, pues realmente no es así, ¿sí? Porque el cohete, la nave, tarda más o menos 3 días y medio, 4 días en llegar hasta la Luna. Entonces tiene que apuntar a donde va a estar la Luna dentro de 4 días. Es como si lanzáramos un pase de fútbol americano, que lo lanzamos a donde va a estar el jugador, no donde está en este momento, sino donde va a estar. Es exactamente lo mismo que va a hacer la nave, apuntar a donde va a estar la Luna, porque la Luna se va a estar moviendo y entonces se tienen que encontrar más o menos después de 3 días, 3 días y medio, 4 días. En el caso de Artemis 2, no, Artemis 2, ya que esté separada solamente la cápsula Orión solita, va a encender su cohete principal y va a enfilar hacia la Luna. En el caso del Apolo 8, por ejemplo, conforme iba pasando los días, la Tierra lo seguía tratando de jalar, por supuesto, por lo que hacía que perdiera velocidad. Pero más o menos cuando ya estaba viajando a unos 5,000 kilómetros por hora, entonces ya empezó a ser atraído por la gravedad lunar y empezó a aumentar de nueva cuenta su velocidad. Bueno, ahora, ¿por qué también se está combinado? Hay una cosa importante. En el Apolo 8, el Apolo 8 sí entró en órbita lunar, ¿sí? Lo voy a poner con esta navecita, así. Venía en una trayectoria el Apolo 8 y encendió su cohete principal para frenar la nave y al frenar entrar en órbita lunar. Sí, realizaron más o menos unas 10 órbitas alrededor de la Luna. ¿Sí? Pasaron obviamente por el lado oculto de la Luna y la fotografiaron y demás. Ok. En el caso de Artemis no va a hacer eso. Artemis va a hacer lo que hizo el Apolo 13. Acuérdense que cuando el Apolo 13 estaba viajando hacia la Luna, bueno, pues uno de los tanques aquí, que tiene la nave, que tenía aquí, pues explotó. Hay un problema técnico, explotó uno de los tanques, se quedaron sin oxígeno en el módulo de mando y entonces los astronautas tuvieron que pasar al módulo lunar para utilizarlo como una nave de salvamento. ¿Ok? Y entonces, ¿qué hicieron para regresar a la Tierra? Bueno, como en el centro de control no sabían qué tanto se había dañado este cohete, no lo sabían, entonces simplemente utilizaron la trayectoria de libre retorno, que se llama. Entonces, la nave es atraída por la Luna, pero viene a una distancia tal que simplemente la jala y la vuelve a aventar. En el caso, por ejemplo, del Apolo 13, cuando sobrevoló la parte
del lado oculto de la Luna, ¿sí? Llegó a estar a una distancia más o menos de unos 254 kilómetros. Lo cual hizo que la distancia desde la Tierra hasta donde estaban ellos era poco más de 400,000 kilómetros. Y ese era el récord de distancia. Fueron los astronautas que más alejados estuvieron de la Tierra en ese momento y hasta la fecha. Sí, ellos hasta la fecha conservan ese récord. Bueno, Artemis va a alejarse más, su órbita va a ser mucho más alargada. Sí, ya más adelante vamos a hablar de cómo se hacen las órbitas, pero esta órbita va a estar más o menos a 6,500 kilómetros de la superficie lunar. Pero también lo que va a hacer es que la distancia desde la Tierra hasta donde va a estar Artemis sea de 405,000, 406,000 kilómetros de distancia, lo cual va a romper el récord. Y estos astronautas van a ser las personas que más alejadas vayan a estar de la Tierra en toda la historia de los vuelos espaciales tripulados. ¿Ok? Y bueno, se van a alejar y la misma mecánica celeste los va a jalar y los va a lanzar de nuevo hacia la Tierra. Así es como de alguna manera se van a combinar las tres maniobras. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, en el caso, por ejemplo, cuando voló el Apolo 8, la estadística, y eso se supo tiempo después, es que ellos nada más tenían 50% de probabilidades de regresar vivos a la Tierra, porque nunca se habían hecho los cálculos y demás, pero realmente era la primera vez que volaban a la Luna y había mucho riesgo en que si el motor no funcionaba bien, una de dos, o se estrellaban en la Luna o se quedaran eternamente alrededor de la Luna y luego a ser atraídos para estrellarse en la Luna, o salir disparados a una órbita solar muy lejos de la Tierra y perderse en el espacio. ¿Ok? Bueno, con respecto, por ejemplo, al Apolo 13 les decía yo que si no hubieran llevado este módulo lunar, pues los astronautas hubieran muerto porque ya no tenían oxígeno. El módulo lunar sirvió como nave de salvamento, los astronautas se pasaron al módulo lunar, ¿sí? Y el módulo lunar con este cohete fue el que funcionó después para colocarse en una dirección rumbo hacia la Tierra, y entonces después se separó el módulo de servicio, se separó el módulo lunar y solamente descendió el módulo de mando. Como esta es la primera misión de Artemis tripulada y va rumbo a la Luna, está clarísimo que en la planeación lo que se quiere es, por supuesto, que proteger la integridad de los astronautas y que regresen a salvo a la Tierra. Ya en el Artemis 3 se tiene programado que la nave sí entre en órbita lunar y por supuesto que descienda hacia la Luna. Pero eso ya ocurrirá más adelante. Entonces, bueno, ese es un primer acercamiento a cómo va a ser la misión Artemis 2. En los próximos videos vamos a ver ya realmente cómo funciona, todas las partes que tiene el SLS, cómo funciona y cómo se mueve y cómo se maniobra la cápsula espacial Orión. Vamos a ver también a conocer a los 4 astronautas que van a viajar y muchos más datos que vamos a tener. Yo soy Alfredo Martínez y espero que esto haya sido muy interesante para ustedes, y cualquier duda que tengan, por favor, ahí en los comentarios pónganmela y con muchísimo gusto en los siguientes videos iremos resolviendo todas y cada una de estas preguntas. Les agradezco infinitamente y bueno, pues aquí nos vemos en el próximo video de su canal Artemis 2, Astronautas a la Luna. Muchísimas gracias, que estén muy bien.